Muy bien, creo que ya comenzó la grabación. Bien, pues estamos eh, en nuestra sesión de conocer la Biblia, es la sexta sesión, de acuerdo al libro del padre José María Monfort, de la Universidad de Navarra. Y bueno, este programa es con la producción y la dirección de Fernando Herrera, en el apoyo técnico Carlos Campos, como pueden ver, y en el apoyo gráfico Monse Telles. Y comenzamos lo que tenemos preparado para esta mañana. Hace 8 días, ¿se acuerdan? Estábamos hablando sobre el canon, precisamente. Ahí vamos a ver si pueden verlo en pantalla. Ahí está. Estamos hablando del canon. Quedamos en que el canon es la lista oficial. Vamos a decir la palabra oficial un poquito, aunque no me gusta mucho, pero bueno, es para entender que obedece a una convención, a que todos estamos de acuerdo, o aunque no estemos de acuerdo, esa es la lista aprobada por la Iglesia de los libros reconocidos como revelados. Quedamos en que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento que corresponde a la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento que corresponde inicialmente a la Biblia griega, que también llamada Septuaginta, y que se escribió, como ustedes saben, allá a mediados del siglo III, ahí entre el 200 y el 100 antes de Cristo, por 70 sabios, la tradujeron del hebreo al griego, y esa era la Biblia que se usaba entre los judíos de la diáspora en tiempos de nuestro Señor, la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, la Biblia griega, aunque claro, en Tierra Santa, en Palestina y todo esto, se seguía utilizando la Biblia hebrea, pero ya se manejaban las dos. Y en tiempos de los padres de la iglesia, lo que más se manejaba era la Biblia de los 70. Tan es así que los evangelios, como ustedes saben, se escriben en griego. Las cartas paulinas se escriben en griego y todo se escribe en griego. Por eso la impugnación que hacen después, ¿no? En la Reforma, de que los deuterocanónicos no se reconocen por haber estado escritos en griego, no aplica, porque entonces habría que no reconocer tampoco a los evangelios y a todos los libros del Nuevo Testamento por haber estado escritos en griego. Pero bueno, esa es la historia, grosso modo. Vamos a ver ahora que esas dos acciones de la traducción y de la interpretación era muy importante que estuvieran sancionadas. ¿Sancionadas por quién? Pues por la iglesia incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? Que se está formando y conformando. Recuerden que nuestro Señor no escribió nada. Bueno, sí, los pecados de la pecadora ahí, pero estaban en el suelo y se los llevó el viento, como debe ser después de una buena confesión. Ya no debemos ni recordar ni nada. Pecado confesado, pecado perdonado. Y ya no estarle dando vueltas y vueltas. Ya se lo llevó. Eso fue lo único que escribió nuestro Señor. Él llegó para cumplir su misión, enseñarnos, redimirnos y formar su iglesia. ¿Cómo la formó? Preparando a 12 discípulos. Aunque eran más de 12, ¿eh? Acuérdense de los 72 que se habla en el Evangelio de San Mateo y los 500 que estaban afuera del Colegio Apostólico en Pentecostés. Y bueno, eran más de 12, pero 12 eran los que nuestro Señor escogió directamente para llevar su mensaje así puro, prístino, tal cual. 12. Y de esos 12, solamente dos escribieron, San Mateo y San Juan. Entonces, vean cómo viene la continuidad. Nuestro Señor, el colegio apostólico, formado por los 12 apóstoles, y de esos 12, dos escriben, Mateo y Juan. Y los otros dos evangelistas son alumnos directos. Marcos, por ejemplo, estuvo con San Pablo y con San Pedro. Entonces, el Evangelio de Marcos es una recopilación de las experiencias dichas directamente por San Pedro a Marcos. Queremos meternos al espíritu de San Pedro, al pensamiento de San Pedro, leamos a Marcos. Queremos
conocer mejor el corpus paulino, metámonos a San Lucas. Lucas estuvo con Pedro y después, preferentemente, con San Pablo hasta el final de su vida. Entonces, el Evangelio de San Lucas, que también es indirecto, porque Lucas no conoció a nuestro Señor, pero sí conoció a San Pedro y conoció a San Pablo. Y entonces, el Evangelio de San Lucas recopila todos los dichos de Jesús, las tradiciones, pero sobre todo el testimonio directo de esos dos apóstoles. Y ahí está la historia de los 4 evangelios, ¿no? Y ahí está la santidad también. ¿Por qué la santidad? Pues porque viene de nuestro Señor, que es el santo de los santos. Y el santo de los santos, esa expresión viene desde el Antiguo Testamento. Se aplica nada más a Dios. Y entonces, ¿por qué yo digo eso de Jesús? Porque Jesús es Dios. Bueno, entonces, vean cómo ya estamos uniendo poco a poquito el Antiguo Testamento, uniéndolo, empalmándolo con el Nuevo Testamento, en una continuidad hermosa que visto desde los ojos de la teología, la podemos apreciar, la podemos contemplar, la podemos valorar, ¿no? Y de eso se trata esa sesión, primero de la santidad de los dos testamentos y después de la unidad también de los dos. Bueno, ¿por qué decimos que la Biblia y lo que está escrito ahí es santo? Primero por su origen divino, que viene de Dios. Acuérdense que la Biblia, aunque son muchos libros, no es uno solo, son muchos libros, esos libros por fe sabemos que son libros revelados. ¿Por quién? Por Dios. Ese es el origen divino. Acuérdense, la Biblia no es un libro para buscar fechas históricas, no es un libro para buscar crónicas. Crónica quiere decir redacción de acontecimientos en el orden en que se van sucediendo. No, 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 no. La Biblia no fue escrita por reporteros que conforme iba pasando, que el Éxodo, se abre el Mar Rojo, iban pasando, y alguien va escribiendo, como pareciera que fue lo de Bernal Díaz del Castillo, ¿se acuerdan? Con la real y verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Pareciera que Cortés le dijo a Bernal, oye, tú estás eximido de pelear, tú no pelees, pase lo que pase, escribe, escribe. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Cómo le decían los naturales a ese lugar? ¿Cuántos eran los otros? ¿Cuántos éramos nosotros? ¿Cómo estuvo la batalla? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Entonces, esa es una crónica y ese es un cronista. La Biblia no fue escrita por cronistas, no, fue escrita por inspiración divina. ¿A quién inspiró? A varios escritores sagrados, no uno solo. Y los nombres de esos escritores sagrados se pierden en el tiempo. No sabemos a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que están los documentos. Están los documentos y como les dije hace 8 días, no aplica el teléfono descompuesto, que uno dice una cosa, otro dice otra y al final no sabemos qué. No, hay una continuidad muy interesante en donde coinciden todos ellos. Claro, ahora sabemos que todos ellos hicieron un trabajo de recapitulación de la tradición oral en principio. ¿Qué es lo que decían los mayores, los ancianos, los abuelos? ¿Qué decían? ¿Cómo decían que pasaban estas cosas? Y se dieron a la tarea de escribir. Entonces, así fue como se escribió la Biblia. La gente dice, finalmente fue escrita por hombres. Y si fue escrita por hombres, entonces está sujeta al error humano. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Bueno, perdón, las ciencias sociales y quienes impugnan, ¿no? El origen divino de la Biblia. Nosotros como creyentes sabemos que con fe es como podemos y debemos adentrarnos al estudio de la Biblia, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Entonces la Biblia es santa, primero por su origen divino. Sabemos que viene de Dios. Es palabra de Dios y Dios se revela al hombre. Dios nos dice qué es lo que quiere que nosotros sepamos de Él, desde el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento. Por su contenido, ¿qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene? La historia de la salvación. A acabar pronto. La historia de la salvación del hombre. ¿Por qué la historia de la salvación? Porque justamente así comienza el Génesis, con la creación. Dios crea todo y todo lo crea bueno, bonito, hermoso. Y Dios también crea al hombre. Y Dios
lo hace a su imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios? Dios es amoroso, Dios es sabio y Dios es libre, porque Dios quiere, crea todo y nos crea a nosotros, porque es libre por su voluntad, por su libre voluntad. Y así nos crea a nosotros, libres también. Y esa es la historia, ¿no? De la niña, que ejerciendo malamente su libertad, cae. La historia de la caída, pero también la historia del rescate del Dios amoroso a nosotros. Ese es el contenido de la Biblia, la historia de la salvación, la historia en el Antiguo Testamento de la promesa, de la elección de un pueblo elegido a quien Dios se va a revelar para hacerle saber su plan y la alianza, ¿no? La alianza. Dios dice, mira, este es mi plan, a ti te escojo Israel para que seas luz de las naciones, pero tú tienes también que hacer algunas cosas para que justamente merezcas ser ese pueblo elegido. Y esas cosas no son nada diferente de lo que tú necesitas para salvarte, para vivir bien mientras vives y para salvarte finalmente. Es lo que tienes que hacer. Y esa es la ley. Entonces, esa es la Biblia, ese es el Antiguo Testamento. La historia de la promesa, Abraham, la historia de la alianza que comienza con Abraham y la historia de la ley, que se va a promulgar en el Éxodo capítulo 20, ¿no? Del 1 al 16, 17. Entonces, ese es el contenido, vean, ese contenido, tanto los judíos como nosotros lo reconocemos. ¿Cuál es la finalidad? Salvarnos otra vez, salvarnos y que conozcamos qué tenemos que hacer para salvarnos. Los judíos y nosotros sabemos que tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplirla. Pero la ley, sobre todo el Deuteronomio, que son 613 mandamientos, es bien difícil de cumplir toda. Oigan, si los 10 mandamientos nos cuestan trabajo todos los días, tenemos que revisar uno a uno para hacer una buena confesión. Entonces, Dios se dio cuenta de esa limitación tan grande por parte de nosotros. Y tanto nos amó que no solamente nos da la ley, nos va a mandar a su Hijo para que nos explicara mejor el plan de Dios, para hacernos saber el plan de Dios. Y todavía nos la pone más barata. Esos 10 mandamientos los concreta en dos, los reduce a dos, que es el mandamiento nuevo. A ver, la ley y los profetas se resumen, se condensan en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y vean, si amas a Dios sobre todas las cosas, ahí están los tres primeros. Tum, tum, tum. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, honras a tus padres, no dañas ni física, verbal, simbólica, ni físicamente a nadie, no matarás, y etcétera. Ahí están, ahí están los otros 7. Entonces, por eso, todo eso está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Por eso, a un niño en su primera comunión, se fijan, le regalan su Biblia. Los padrinos, entre otras cosas, le regalan su Biblia. Hijo, ándale, léela, disfrútala, ¿no? Y lo que no entiendas, pregúntame, como decía el Eugenio de Dios. Para eso le regalamos la Biblia a los niños, ¿no? En su primera comunión. Y para eso le regalamos también a las niñas de sus 15 años su Biblia. O a los esposos, si se fijan, les damos su Biblia. Para que vean cómo ese amor tan grande que se tiene en ellos y que ante Dios lo van a jurar y se van a prometer, ese amor es o debe parecerse al amor que Dios le tiene al hombre, que Dios le tiene al género humano y que Dios le tiene a su iglesia. Hasta dar la vida, como dice el Señor, por nosotros, como se ve en los 4 evangelios. Entonces, todo esto que les digo es lo que tiene la Biblia y por eso es santa. Acaba pronto, ¿no? Por eso es santa, porque viene de Dios y al venir de Dios implica todas estas cuestiones, ¿no? Que estamos hoy, esta mañana, revisando. Bueno, cuando al niño en la primera comunión le damos su Biblia, ¿para qué se la damos? No nada más de regalo y para que la tenga ahí guardadita y blanca, porque es de la primera comunión, bien bonita, con su velita afuera, ¿no? Y grabada.
No, bien. Por eso, fíjense bien, necesitamos darle una Biblia de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. Si no le damos una Biblia de acuerdo a su edad, el niño va a ver puras letras, letras, y con trabajos estudia lo que tiene que estudiar en su primaria, en su secundaria, con más trabajo va a leer la Biblia. Entonces, hay Biblias para niños, hay Biblias para jóvenes, Biblia católica para jóvenes, la Biblia del joven. Eso hay que hacer. Esas Biblias ya tienen el Nihil Obstat, ya tienen la sanción de las conferencias episcopales, ya han visto que no tienen problema, sobre todo con los grabados. Acuérdense que los niños son muy visuales, les gustan mucho las imágenes. Eh, ¿Se acuerdan? En nuestros tiempos estaban las revistas de historietas, los cuentos. Bueno, pues también los niños, no nada más nosotros aprendimos con revistas de historietas, también los niños son muy visuales y les gusta ver las imágenes. Bueno, es importante que esas imágenes sean apropiadas, sean aplicadas, sean diseñadas para el efecto como fueron pensadas por el diseñador. Entonces, Biblia para niños, no se les olvide, Biblia para niños, pero con el no nihil obstat, con la aprobación eclesiástica. Biblia para jóvenes, con la aprobación eclesiástica. Hay una Biblia que se llama así, Biblia católica para jóvenes. ¿Sí? Es esta misma, aquí la tengo. Bueno, esta Biblia católica para jóvenes es la que yo suelo regalarle a mis sobrinos. Vengan, vengan, es para ustedes, véanla. Ya sé que tienen cosas de la universidad y todo eso, pero léanla, véanla. Vean cómo tiene cuadros sinópticos, tiene tablas, tiene imágenes, tiene mapas mentales. Como lo mismo que ustedes hacen en la universidad, eso tiene la Biblia. Cualquier duda, con toda confianza. Eso tenemos que hacer, ¿no? No solamente regalarla, ya te di tu Biblia de primera comunión y ya. No, tenemos que incentivar, estimular para que esa Biblia sea leída. ¿Dónde lo van a estudiar? En el catecismo, ahí es. El catecismo ciertamente tiene dos, fíjese, tiene dos componentes. Un componente eh, de continuidad en el aprendizaje de las oraciones, hay que aprender las oraciones, pero ya incluso el Papa Francisco, acuérdense, ya dice que ya no, el catecismo ya no debe ser por, ¿quién quiere ser catequista? ¿Quién quiere dar? No, el que quiera ser catequista ahora tiene que prepararse, estudiar primero y enseñar a estudiar la Sagrada Escritura, ¿no? Enseñar cómo manejar la Biblia. Entonces ahora los niños ya aprenden esto, gracias a los catequistas que se están preparando para ello. Entonces vean qué bonito. Desde niños empiezan con esa costumbre hermosa de leer, estudiar la Biblia, incursionar en ella, navegar en ella, subrayar, trabajar el texto. A ver, esto le voy a preguntar después en clase, este problema no lo entendía, ¿a qué se referirá? Vean, ese es el estudio, el trabajo del texto. Y después meditar. Bueno, ya la leíste, ya la estudiaste, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia, no? Vean cómo poco a poquito estamos haciendo como lección divina en chiquito, todavía no. Son niños y jóvenes con trabajos, estudian lo suyo, pero, a ver, esto que me preguntaste, que te llamó la atención, ¿te fijas que viene en este contexto? Este, sí, es cierto. Vean, ahí estamos ya reflexionando un poquito sobre eso que el niño preguntó y estamos tratando de sacar el mensaje de ese parrafito donde estaba esa palabra que el niño no sabía y que nos preguntó. Vean, estamos ya trabajando esto. Y por supuesto que el catequista debe ser el primero en que le dé su lugar a la Biblia y le diga a los niños, miren, aquí donde la ves, esta Biblia, que parece un libro común y corriente como cualquier otro, no es un libro ni común y menos corriente, y menos como cualquier otro, es un libro santo, ¿sí? Porque tiene la palabra de Dios, es un libro sagrado, por lo tanto no puedes poner ahí, ya llegué y ya la avientas ahí en la cama, o no, pon en su lugar ahí, como si tuvieras un aparato de precisión así finísimo que no lo puedes mover mucho, no se puede testerear mucho porque se eh, desbalancea, se descontrola, se desequilibra, etcétera. Así la Biblia, así con
debes tratarla así con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha consideración. Esa es la veneración, fíjense. Esa es la veneración, que sin usar la palabra veneración, ya la estamos aplicando cuando enseñamos a darle su lugar a la Biblia. La Biblia es santa porque esa santidad se manifiesta en la conformidad con la ley moral de los juicios que se emiten. A ver, ¿qué dice? ¿Qué quiso decir el padre Montfort en esto, en esta aseveración? El padre Montfort nos habla de que en la Biblia, sobre todo, no, en los dos testamentos, van a ver ustedes que hay pasajes de hechos y acontecimientos de personas que van a actuar en la vida cotidiana. Y entonces ahí se describe cómo esos actos siempre van a tener una repercusión, ya sea para bien de esa persona y de la comunidad o para mal. Ese es el juicio que se hace, el juicio moral de los actos y los acontecimientos que ahí se hacen. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, es palabra revelada, y ahí se hacen juicios morales, bueno, pues ahí nosotros vamos aprendiendo lo que se debe hacer en esos casos. Cómo deben portarse los hijos, cómo deben portarse los padres, cómo deben portarse los trabajadores, cómo deben portarse los patrones, cómo deben portarse los gobernantes. Vean, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es otra razón más para tener confianza en que si yo me apoyo en la Sagrada Escritura, con toda seguridad estoy teniendo el mejor consejo, ¿no? El que viene de Dios. ¿Ese consejo sobre qué es? Sobre actos, palabras y sentimientos de personajes y hechos que ahí se presentan, como les había dicho, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay historias ejemplares, historias de personajes que llegan a ser incluso prefiguraciones, ¿no? de nuestro Señor o de la Santísima Virgen. En personajes como Ruth, como Esther, como Judith, ¿no? O de los profetas. Por eso se manifiesta la santidad de la Biblia. En el juicio moral que ahí se ve, en las palabras, actos, sentimientos, emociones, acontecimientos de personajes. ¿Y qué es lo que Dios dice al respecto? Eso que Dios dice al respecto, que es el juicio moral, debemos saber que es un juicio perfecto porque viene de Dios, ¿no? Aquí el padre Montfort dice que hay una mayor perfección moral en el Nuevo Testamento, porque recuerden que el Señor viene a condensar toda la ley y los profetas. Y por eso cuando alguien dice, oye, pero es mucho la Biblia, yo quiero leerla y estudiarla, ¿por dónde empiezo? Empieza por el Nuevo Testamento. Si de veras quieres leer y empezar, ándale, empieza por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de San Mateo, ¿se acuerdan? ¿Por qué comienza con el Evangelio de San Mateo? No porque el Evangelio de San Mateo sea mejor que todos los otros, tres distintos. No. Comienza porque es el más extenso. Es como los profetas mayores. ¿Por qué siempre comienzan con Isaías? Porque es el que tiene más de 60 capítulos, es el más largo. Igual pasa con el Evangelio de San Mateo. Es el más extenso. Pero ¿quieres empezar de veras el Nuevo Testamento? Empieza con San Marcos. Es el más cortito, está bien padre, bien condensado y como que te deja picado para saber más. ¿Quieres saber más de las parábolas, de los dichos del Señor? Ahora sí, vete a Mateo, vete a San Mateo. Y de verdad es como si hubieras visto un buen programa. Ay, quiero ver más sobre esto, quiero ver unos documentales sobre esto. Vete a San Mateo. Ya acabó, muy bien. ¿Quieres saber más todavía? Bien, vete a San Lucas. Ahí vas a ver cosas que no vienen ni en Marcos ni en Mateo. Padrísimo. Bueno, ya incursionaste en los tres primeros evangelios. Ahora quieres todavía meterte al pensamiento del Señor, al espíritu del Señor, a sentir como el dolor de la traición de Judas, de sus contemporáneos. Métete a San Juan, ¿no? El evangelio más profundo, más simbólico.
Y vean cómo ya estamos metidos de repente en la lectura de la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento. Cuando ustedes vayan leyendo cualquiera de los evangelios, van a ver que esos pasajes, sobre todo en Mateo, sobre todo en Mateo, Mateo se remite mucho al Antiguo Testamento, mucho, mucho, mucho. Vean esto. Y empezamos a ver, sí es cierto, sí es cierto. Y ahí estamos viendo ya la unidad y continuidad de los dos testamentos o continuidad de la Biblia. Bueno, entonces, la perfección moral de la Biblia es mayor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí nuestro Señor directamente, Dios mismo, nos está, por medio de su Hijo, nos está diciendo cómo hacer las cosas. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dice nuestro Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento también hay hombres como nosotros que a veces se apartan de la ayuda divina, ¿sí? Eso no nada más en el Nuevo Testamento, en los dos hay casos, ¿no? De personas como nosotros que a veces creemos que con nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas y las podemos sacar. No, siempre tenemos que invocar la ayuda divina, ponernos en manos de Dios, lo que Dios quiera. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Padre nuestro. Vean, el Señor nos enseña a hacerlo. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ven? Y eso está en el Nuevo Testamento. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, los relatos realmente nos mueven a confiar en Dios, ¿no? Nos mueven y nos conmueven, porque nos sentimos como hijos queridos, como hijos considerados. ¿Cómo son considerados? Pues que nos avisan dónde podemos nosotros tener errores tremendos de repercusiones muy grandes, ¿no? Entonces, es como si tú fueras, iba a decir a un rally, pero no, a un rally no, porque el chiste del rally es eso, ir descubriendo las pistas. No, que tú fueras por primera vez a manejar en un lugar inhóspito. Por ejemplo, el desierto, ¿no? Y dijeron, vos, a ver, el viaje implica este camino por el desierto en el camello. Y en el desierto todo se ve igual, todos son arenas, todos son dunas. Y de repente hay gente buena que dice, mire, no se preocupe, eh, péguese a este guía, por favor. El guía conoce, ha caminado mucho por acá. Entonces, el guía tiene el mapa mental en la cabeza. Y además los animales, hay a ciegas, ya saben, como los burros que van, ya saben, por su vereda, también esos animales ya están condicionados. Pero fíjense el que nos dio el tip, si es Dios, nos da tips, nos da tips. Oye, ¿por qué lo hace? Pues nada más, pues para que no se pierda, para que no le pase nada malo, para que no, Dios no lo quiera que vaya a pasar, pero por aquí es primera vez que se viene y sí es cierto, es primera vez que estamos en el mundo y única. Entonces, Dios está ahí, ayudándonos, aconsejándonos, guiándonos, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a creer en Él? ¿Cómo no lo vamos a querer? Bueno, todo eso está en la perfección moral de la Biblia. En el Nuevo Testamento, Dios habla de esa ayuda que nos da en su divino Hijo, ¿no? Su divino Hijo, en su palabra y después en lo que Dios deja a la iglesia para continuar esa ayuda. Esa ayuda se da por medio de la gracia, ¿no? Por medio de la gracia que está en los sacramentos. Esto ya es eclesiología. Quien no está dentro de la iglesia, esto no lo entiende. No, la gracia, Dios la da gratis y no te hay que usar que sacramentos ni que nada. Solo Dios, solo escritura, solo gracia y ya, ¿no? Solo la Biblia, solo la gracia, ¿no? No, no. Jesús mismo enseñó que la iglesia era la depositaria, no solamente de la verdad, de la doctrina, sino también la depositaria de la administración de la gracia para ayudarnos. Hagan de cuenta que la gracia es como, vamos, a mí no, y de una vez les digo, no se confíen mucho en los programas anglosajones de religión, ¿no?
de History Channel, Discovery, cosas de esas. No se confíen mucho en lo que dice ahí. Sin embargo, de repente llegan a tener cosas buenas. Y algo bueno que a mí me gustó de un programa es que dice, la iglesia es como una peregrinación, obviamente la iglesia protestante, pues hecha por evangélicos de Estados Unidos. Entonces dicen, la iglesia de Cristo es como una peregrinación en el desierto. Y entonces el guía se guía por la Sagrada Escritura. Y les va diciendo, por aquí es, por aquí es, por aquí es. Y todos los que van a sus reuniones y demás, van a leer la Sagrada Escritura, como hacían los judíos en las sinagogas. Y entonces así es como ellos van teniendo idea de por dónde hay que dirigirse en la vida. Yo dije, bueno, vamos a tomar ese ejemplo. Efectivamente, vamos peregrinando en el desierto de la vida y donde los aguas nos podemos perder. Como alguien se ponga a pajarear, lo deja la caravana. De repente, ching, ¿dónde estoy? ¿Y ahora por dónde? Queda bien perdido. Eso pasa con nosotros. Bueno, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, además de ir hasta adelante, de irnos guiando, además de tener el libro, la bitácora, el mapa mundi para ver por dónde, también tiene los medios de salvación. El agüita, ten esta agüita ya con electrolitos, distribúyela para que no se me deshidraten. Esa es la gracia. Le dije, gracias amigos de History. Ese ejemplo es bueno, aplica, pero no nada más basta la Biblia para guiarnos, ¿no? Además de la Biblia, la tradición. ¿Quién es la tradición? Pues todos, desde el Papa, la sede apostólica, los obispos, cardenales, y vamos bajando, párrocos, vicarios, sacerdotes, diáconos. Entonces, San Pedro va hasta adelante, el Papa va hasta adelante de nosotros, va hasta adelante y distribuye entre la caravana, distribuye gente para que nos vaya ayudando a los de primeros auxilios. Esos son los sacerdotes, no cualquier gente, preparados ya, exprofeso para eso, están entre nosotros. ¿Mm? Y además con agua y electrolitos para que nos deshidratemos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es la gracia con la que ustedes y yo vamos transitando, vamos caminando por este desierto y que tenemos, gracias a Dios y a nuestra Santa Madre, ¿no? De un modo más perfecto y abundante y con la gracia de la salvación. Bueno, ya, pero ya, vean este parrafito con el ejemplo, a lo mejor se entiende mejor. Y todo está en la Biblia. Otra razón para la perfección moral de la Biblia es porque en la Biblia por primera vez se lee la ley de Dios, la primera ley de Dios. ¿Se acuerdan? El decálogo, los 10 mandamientos. En ese decálogo se expresan todos los preceptos, fíjense bien, de la ley natural. Todo lo que está en los 10 mandamientos no se contrapone con lo que cada persona desde su sabio entender, desde su libre albedrío, desde su razonamiento muy personal y particular, sabe que está bien y que está mal, sin saber religión, sin saber ética, sin saber moral, ¿no? Todos sabemos que matar es malo, todos sabemos. Es malo, sin que nos lo enseñe el mandamiento. Todos sabemos que robar es malo. Esa es la ley natural. Todos sabemos que mentir es malo. Entonces es cosa de empezar a mentir, una mentira chiquita, entre comillas piadosa, porque al rato esa mentirita genera otra y otra y otra y otra y otra, y al rato ya no sabemos por dónde empezó la primera mentira. Entonces, ¿qué necesidad, como dice el Juan Gabriel, para qué tanto problema? Mejor hablar con la verdad, pura y dura, pues hablar con la verdad. La mentira es mala, de verdad. Lleva a decir como la carne de puerco, pero no, eso dicen los judíos. Entonces, la ley natural es esto, es lo que nosotros en el corazón sabemos que está bien y que está mal sin que nos lo enseñen. Está bien y está mal. Esa es la ley natural. Bueno, pues la ley natural está inspirada en valores de honestidad, de verdad, de bondad, de fidelidad, de lealtad. Todo eso está en los 10 mandamientos.
¿sí? Nosotros analizamos uno por uno y ponemos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces van a ver ustedes cómo esos mandamientos no le piden nada a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por favor. Con la Revolución Francesa se preconiza y se inventa el hilo negro. Por favor, eso se sabía desde antes de Cristo con el pueblo de Israel. Y otros pueblos, no crean, con su ley natural diseñaron también códigos morales para discriminar lo bueno de lo malo, claramente. Ahí está el código de Hammurabi en Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, cuando se inventa la escritura, inventan el código de Hammurabi. Y ahí dice, está- ahí se inventa la ley del talión. La ley del talión como una expresión de justicia, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. Oye, por tu culpa perdió este trabajador, le cayó esta piedrota esa, pues, tú no tuviste tino para avisarle, aconsejarle, ni modo, ese dedo que perdió, tú también, papá. No dos, ni tres, ni la mano, no, nada más el dedo. Y vamos a mano. Oye, que se peleaste y mataste al hijo menor de... ¿Sabes qué? Pues con la pena. Ese papá está sufriendo la pérdida de su hijo, el más chiquito, el Benjamín, pues con la pena. Sí, pero ese culpa. Pues eso hubieras pensado. Entonces, vean, la ley del talión era una ley de justicia. Una justicia muy elemental, si ustedes quieren, pero que hacía falta, porque si no, impera la ley del más fuerte. Entonces, la ley del talión es en el código de Hammurabi. Los egipcios también hicieron sus códigos, ¿no? Pero los más importantes fueron los códigos éticos de los griegos. Los griegos hablaron de la importancia de la ética, del pensamiento ético, de discriminar qué era bueno, qué era malo, qué es una buena conducta, qué es una mala conducta, un buen comportamiento, un mal comportamiento. Es el pensamiento ético, ¿no? Primero acá y después llevarlo a la práctica. Bueno, pues todo esto que el hombre conoce como ley natural, el pueblo judío lo llevó, lo llevó a la perfección en los 10 mandamientos. Vamos a continuar en unos minutos, ¿sí? ¿Qué les parece? 5 minutos. Estamos de break, de descanso y regresamos. Gracias.
Bueno, primera llamada, segunda y tercera llamada, todas juntas. Regresamos. Bienvenidos a los que recién se incorporaron. Estamos en el sexto programa o sexta emisión de la serie Conocer la Biblia. Estamos hablando de la santidad y unidad de ambos testamentos. Les paso rápido como un resumen a quienes, en atención a quienes llegaron un poquito tarde. Esto hemos visto, miren, ¿no? Estamos hablando de el fondo, el trasfondo que hay en la Biblia y por qué es santa y debemos tenerle tanto respeto, ¿no? Por esto, ¿para qué queremos la Biblia? Para esto, ¿no? Así tenemos que enseñar a los niños. Cuando regalemos una Biblia, tenemos que decirles que es para esto, no nada más para que la tengan ahí como regalo, ¿no? Y si nos dicen, ¿y qué voy a encontrar en la Biblia? Mira, ahí vas a encontrar las respuestas a las preguntas sobre qué se hace en estos casos, ¿no? La ley moral. Esa ley que comienza en el Antiguo Testamento llega a su culminación y a su perfección en el Nuevo, por la presencia de nuestro Señor. Bueno, eso nos ayuda a las gracias necesarias, ¿no? Cuando llevamos a cabo lo que ahí se dice. Y decíamos que en el Decálogo, ahora sí ya voy a... En el Decálogo se expresan todos los preceptos de la ley natural, es decir, los valores, ahí están. Ahí están en los 10 mandamientos. Fíjense, los 10 mandamientos, a diferencia de las leyes antiguas, es decir, antes de Cristo, que ya les había mencionado, en donde sí se mencionan los castigos, en los 10 mandamientos es como una prevención. Se parecen a la señalética de las carreteras. Curva peligrosa, peligro ganado por aquí, tengan cuidado, recta, hay vado más adelante, ¿no? Es como una señalética. Los 10 mandamientos es como una advertencia. Mira, no robes, no,
no forniques, no cometas actos impuros, no engañes, ¿no? No codicies. Es como una advertencia. Si no tomamos en cuenta esto, en carne propia vamos a vivir las consecuencias de haber faltado alguno de los mandamientos. Y entonces vean cómo los mandamientos son eso, causa, efecto, causa, efecto. Somos no víctimas, que vamos a ser víctimas. Vivimos las consecuencias de nuestros actos no meditados, no considerados, no tomados en cuenta. No obedecer los mandamientos, de verdad, nos va a llevar que al rato lamentemos en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra situación, las consecuencias de nuestros actos, de nuestras malas decisiones. Y todo por no haber hecho caso a los mandamientos. Entonces vean, los mandamientos vistos así son, son advertencias amorosas de un Dios que nos quiere, que nos cuida. Bueno, ¿cómo se perfecciona este sentido moral? Declarando su verdadero sentido de cada uno de los mandamientos, ordenando el mejor modo de cumplirlos. Honra a tu padre y a tu madre. Ya nada más eso. ¿No? Ese es el mejor modo de ser un buen hijo. Eso. ¿No? No matarás. ¿No? Así dice. Es muy corta esa frase, pero implica tantas cosas. Y hoy vemos que no solamente tiene que ver con la muerte física, también tiene que ver con la muerte moral. ¿Cuánta gente se le inventan chismes, se le inventan cosas, se le destruye su imagen, su buen nombre? Imagínense. Todo eso va contra el quinto mandamiento. Entonces, la iglesia nos dice el mejor modo, ¿no? Y añade consejos de mayor santidad. Claro, santificarás las fiestas. ¿Para qué? Pues para que siempre tengas presente a Dios en tu vida. La unidad de la Sagrada Escritura, es decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es una razón de la unidad del designio de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el centro de los dos testamentos está nuestro Señor. Él es la causa principal del plan de Dios, de todo. Todo se hizo por Él y para Él. Y sin Él nada se hubiera hecho. Entonces, si esto es así, Cristo tiene que ser el centro de nuestra atención, ¿eh? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de su divino Hijo? ¿No? Entonces, Cristo, Cristo, Cristo. Más que un conjunto de obras distintas de varios libros, es en realidad uno solo, pero no cualquier libro. ¿No? Es un libro santo por antonomasia. San Jerónimo, que fue el que hizo la traducción del griego y del hebreo al latín, allá por finales del siglo IV y siglo V, después de Cristo, él dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, es lo primero que dice. Y después dice, y, y la Biblia, el río de las escrituras, es como un río que tiene dos riberas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en ambas riberas está plantado el árbol que es Cristo, es cierto. Nuestro Señor Jesucristo, aunque no se menciona como tal en el Antiguo Testamento, está prefigurado. Es decir, se le ve venir, se le ve venir, se le ve venir desde el protoevangelio, desde que Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, tú le pisarás el calcañar y la descendencia de ella te pisará la cabeza. ¿Quién es la descendencia de ella? Cristo, en su humanidad, ¿no? Bueno, entonces, ahí están las dos riberas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Por eso les decía que leyendo a San Mateo, uy, nos remite una y otra vez. Lo mismo San Pablo.
San Juan también, todo el Nuevo Testamento nos manda a revisar citas del Antiguo Testamento. Por eso se dice que está oculto. Eso se llaman concordancias. Algunas Biblias tienen al margen, en el margen externo, ahí tienen las concordancias. Miren, esto mismo se preconiza en el Antiguo Testamento. Vean, vean. Hagan ese ejercicio, yo los invito. Los invito a que si están leyendo una cita bíblica y hay unas citas más en números más chiquitos al margen, los están mandando al Antiguo Testamento, ya sea al margen o a pie de página. Pero hagan ese ejercicio, tómense la molestia de ver esa concordancia, esa correlación, y van a ver cómo efectivamente, bueno, eso que les estoy diciendo que hagan es un trabajo de muchos años, de gente que dedicó toda su vida a la Biblia, teología bíblica, y en donde efectivamente la teología protestante está muy avanzada. Bueno, nos hizo el favor, gracias. Es como si ya estuviera la carretera, la autopista México-Puebla, ¿no? Y los protestantes hubieran sido los primeros que hicieran los trazos ahí, el topógrafo y eso, ¿no? Bueno, gracias, sí, se agradece, y no vamos a decir que no, vamos a hacer una nueva, no, sí, ciertamente, están bien hechos, las concordancias están bien, y gracias, sí, claro. Bueno, entonces, eso es lo que implica leer la Biblia, estudiar la profundidad, dedicar el cuerpo y alma, y los biblistas, los exégetas, de verdad, han dedicado sus mejores años, su vida, su juventud, su salud, todo al estudio de la Biblia. Entonces, no tengan temor de hacer esos ejercicios. Realmente nos llevan a incursionar al mundo de la Biblia. Pero les decía que hay que hacerlo en la Biblia católica, de preferencia, ¿no? De preferencia para estar en las mejores manos. Y entonces, esa continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento también se puede apreciar leyendo el Nuevo Testamento y cómo su correlación en el Antiguo, pues con las concordancias se puede demostrar, se puede ver, ¿no? El Nuevo Testamento, es decir, de los Evangelios en adelante, llegan a ser la plenitud del Antiguo Testamento. Para los judíos, nada más hay Antiguo Testamento y no le llaman Testamento. Hablar con un amigo judío y decirle, oye, ¿y el Antiguo Testamento? Nos dicen, ¿qué eso qué es? Por favor, no me falta el respeto, nosotros no tenemos ningún testamento, ¿qué es eso? Es una chorrada cristiana. Nosotros no reconocemos los testamentos. Bueno, está bien, alianza. Vamos a hablar de la antigua alianza. ¿Cuál antigua alianza? La única alianza, dicen los judíos, la única que hay. De Dios con el hombre, la hizo con nuestro pueblo. Acabar pronto. Y bueno, está bien. Nosotros, los cristianos, sabemos eso y reconocemos esa alianza. La reconocemos, la admiramos, la veneramos y está bien. Pero como nuestro nombre lo dice, como cristianos, nosotros reconocemos a Jesús como el Mesías de que ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí es donde ya chocamos con nuestros hermanos. Dice, bueno, ¿qué te parece que lo que quieras de la alianza, lo que quieras de la ley y los profetas, lo platicamos? Y hasta ahí llegamos. Bueno, está bien, está bien. Y siempre es bueno aprender, ¿eh? Siempre es bueno aprender algo nuevo cada día y beber de las fuentes originales, ¿no? De los hermanos mayores en la fe, pero sabemos que ellos hasta ahí llegaron y hasta ahí siguen llegando, hasta ahí. Ellos siguen esperando el cumplimiento de las promesas mesiánicas, ¿no? Que venga un Mesías a cumplir todo lo que se escribió de él, que iba a ser del pueblo de Israel luz del mundo y de todas las naciones. Nosotros que hemos, como dicen los apóstoles, hemos visto y oído, no podemos dejar de creer, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A nuestro Señor resucitado, lo hemos visto otra vez, lo hemos tocado, hemos estado con Él, vimos su ascensión a los cielos. Entonces, con la pena, nosotros tenemos que seguir adelante con esa misión que nos deja. Y comienza el Nuevo Testamento. El hermoso Nuevo Testamento donde
el pueblo elegido de Dios ya no es nada más el pueblo judío. Se abre el abanico para todas las gentes de buena voluntad que buenamente y acepten en su corazón a Jesús como su Señor y Salvador. Así dicen los protestantes, y hasta ahí van bien. Bien, es todo de acuerdo. Pero no nada más acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. No nada más aceptes la leche que te da el alimento y que te nutre. También la vaca que da la leche. ¿Y cuál es esa vaca? La iglesia, de la que sale esa leche. La iglesia es la que tiene el depósito de la fe, de la verdad y la administración sacramental, para que nosotros podamos adquirir en vida esa gracia que necesitamos todos los días seguir caminando por el desierto, hasta donde Dios nos quiera llevar. Bueno, pues todo eso es la plenitud que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a la iglesia, y que comienza en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les dije hace 8 días que había una herejía entre los primeros cristianos de un presbítero? ¿Por qué era presbítero? Llamado Marción. Marción, en donde dice, bueno, si los judíos no nos quieren y dicen que nosotros somos finalmente paganos porque no somos del pueblo judío, no estamos circuncidados, etcétera, pues ¿qué necesidad tenemos de estar estudiando el Antiguo Testamento? Además, allí en el Antiguo Testamento Dios sí aplica la mano dura, más de una vez. Y Jesús es pura misericordia, Jesús es puro amor. Entonces, a lo mejor, si no nos quieren, pues últimamente, gracias al Antiguo Testamento, estamos bien, y nosotros somos del Nuevo Testamento, en adelante. Y muchos dijeron, sí, es cierto, oye, no, pues viéndolo bien, esa es una herejía, porque están soslayando, están quitando de un plumazo el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, es revelación de Dios. Entonces, chueco derecho, nos guste o no nos guste, el Antiguo Testamento aplica, es lo que dijo la iglesia, aplica. Y los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, sí, Señor. Y Abraham es nuestro padre en la fe, porque fue el primer hombre que creyó en un solo Dios, único Dios verdadero, porque se vive. Entonces, aplica el Antiguo Testamento. El cristianismo, claro que sí, comienza a partir de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, la formación de la iglesia, el canon bíblico, pero se apoya en el Antiguo Testamento, no solamente en las escrituras, en la liturgia, ¿no? Es una religión judeo-cristiana, porque el mismo Jesús era judío, la Santísima Virgen era judía, los apóstoles eran judíos. Ya, ¿qué más? ¿No? Bien, entonces empieza la historia de la salvación del Antiguo Testamento y llega a su plenitud en el Nuevo. Y nosotros somos hijos del Nuevo Testamento. Hijos del Nuevo Testamento, hijos de la iglesia. Ya no tenemos que circuncidarnos, por favor. ¿No? La manifestación suprema, completa y definitiva de la revelación de Dios se encuentra en Jesucristo. Eso ya lo sabemos. Ahí está. Pero acuérdense, nuestro Señor se fue al cielo. Lo vieron los apóstoles ascender. Y antes de ascender, les dejó la misión. Vayan y hagan discípulos. Eso lo dicen los evangelistas, ¿eh? Ir y hacer discípulos. Esa es la primera misión de la iglesia, la evangelización. De la iglesia, representada en ese momento en los apóstoles. Y después en los sucesores de los apóstoles. Y nosotros somos hijos de los padres de la iglesia, de los sucesores de los apóstoles y de la iglesia misma, hoy en día, ¿no? Entonces vean, hablar de Jesucristo es hablar de la iglesia. Acabar pronto. Si únicamente hablamos de Jesucristo, nos estamos quedando con la Biblia como libro. No, la Biblia es palabra de Dios revelada y además de palabra es acción. ¿Se acuerdan que les dije que la acción trinitaria, la acción de la Santísima Trinidad, se ve para efectos didácticos en 3 momentos? De la creación a la plenitud de los tiempos es la acción del Padre, Dios Padre. Cuando nuestro Señor pisa la tierra, se hace hombre por el misterio de la encarnación,
cuando se cumplen las escrituras de que iban a ser de Belén, de que iban a agarrar los reyes, de que lo iban a perseguir, de que tantas cosas. Cuando se cumplen las escrituras, nace en Belén. Quienes de ustedes han tenido la bendición, la dicha de ir a Tierra Santa, conocen ya el lugar del nacimiento. Ven la estrellota ahí en el suelo donde, aquí fue el lugar, este fue a las afueras de Belén, donde, dice la Virgen, dio a luz, Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo, ¿no? Y el tiempo del Espíritu Santo es desde el momento en que llega a los apóstoles en Pentecostés y en adelante, hasta ahora, hasta el día de hoy. Es el tiempo del Espíritu Santo moviendo, sobrevolando en la cúpula de la Basílica de San Pedro, sobrevolando, guiando al Santo Padre, guiando a nuestros pastores, ¿no? Los cardenales, a las prelaturas, a las comisiones, etcétera, y a las diócesis en todo el mundo, y a los obispos de todo el mundo. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está, ¿no? Entonces, estamos viviendo el tiempo de gracia, el tiempo del Espíritu Santo. Les decía yo que para efectos didácticos, para efectos reales, los tres están siempre con nosotros. Los tres siempre han estado desde el principio, en la plenitud de los tiempos y actualmente también. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo nos viene a enseñar y recordar lo que los apóstoles ya habían aprendido de los labios de Jesús, las enseñanzas directas que les había dicho. Gracias al Nuevo Testamento, tenemos como unos lentes que nos permiten ver mejor, ¿no? Nos permiten ver mejor eh, lo que se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor, ¿no? Por eso es que las gafas nos dan una visión más nítida de los contenidos del Antiguo Testamento. En qué sentido? En las profecías, miren, todo esto. Y nos permiten ver las novedades que aporta el Nuevo Testamento, el mandamiento nuevo que les decía. Muy bien. ¿Dónde se descubre la unidad de contenidos de los dos testamentos? Permítanme. En la historia de la salvación, como les había dicho. La historia de la salvación comienza desde el Génesis, ahí, ¿no? Y no se queda. Esa historia continuará hasta que venga el Mesías, porque así termina el Antiguo Testamento. Va a venir. De que viene, viene. ¿Cuándo? No dice cuándo. Pero de que viene, viene. Hasta ahí. El Nuevo Testamento nos dice, ya llegó, que está entre nosotros, ¿no? Y es Dios mismo que se hace uno como nosotros. Se hace hombre como nosotros, se hace niño como nosotros, ¿no? El mismo y único Dios en su divino Hijo. La economía del Antiguo Testamento, eso también es historia de la salvación, pero algunos autores le llaman economía salvífica. ¿Qué es la economía? La economía es la que estudia los planes, los programas, los recursos con que se cuenta para llevar a cabo proyectos. Un economo eso hace, ordena, ¿no? Asigna, etcétera, ¿no? Bueno, pues Dios también eso hizo a lo largo y ancho de estos últimos siglos, empezando con el pueblo de Israel y continuando con la iglesia, y esa es la economía de la salvación. ¿A qué se refiere? En el Antiguo Testamento, a preparar al pueblo y anunciar proféticamente, ¿eh? Y de varias formas la venida de Cristo. Así empieza la carta a los Hebreos. En el pasado y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos habla directamente por su Hijo Jesucristo. Comienza la carta a los Hebreos. Entonces, el hebreo que siga dudando de esto, sabes que apaga y vámonos, ya, ni le sigas, ya no pierdas tiempo, ni me hagas perder el tiempo. Así comienza. En el pasado y de muchas formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos, nos habla directamente por su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. Hay muchos textos del Antiguo Testamento
cuyo sentido literal es de anunciar de parte de Dios la nueva alianza, que se cumple en el Nuevo Testamento. La antigua alianza, acuérdense, es la que Dios hace con Abraham, se los ratifica a los patriarcas, y a Moisés le dice, mira, esta es la alianza, esta es la garantía de la alianza, los 10 mandamientos, aquí está. ¿Y qué hicieron con la alianza cuando baja Moisés y ve el becerro de oro? ¿No? Los profetas anuncian una nueva alianza, una alianza nueva y eterna. Ya no va a haber más alianzas. Los judíos les gusta decir más la palabra alianza, bueno, está bien, alianza. Ya hay la alianza prometida. Eso sí, a ver, judío, tú eso sí no lo puedes negar. Habla aquí el profeta de una nueva alianza. Sí, sí, eso sí, pero hasta que venga el Mesías, bueno, está bien. Para nosotros el Mesías ya llegó y ya hace esa alianza nueva y eterna en su persona. Entonces vean cómo se cumple lo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ejemplos de promesas. A ver, aquí hay unas citas. Después les vamos a pasar la presentación para que con mucho gusto ustedes las busquen y las encuentren y disfruten buscar y encontrar, manejar su Biblia. El protoevangelio es desde el Génesis, acuérdense, donde Dios le promete a nuestros primeros padres que de su descendencia, es decir, de un hombre como ellos, se le aplastará la cabeza al demonio y vendrá la salvación. Entonces vean cómo Dios ya tenía el plan de hacerse hombre desde entonces. En ese entonces, Dios Hijo todavía no se llamaba Jesús. Se va a llamar Jesús hasta la encarnación, hasta que el ángel Gabriel le anuncia a la Santísima Virgen. Todavía no se llama Jesús. ¿Cómo le llaman? El Logos, la palabra con P mayúscula, el verbo con B mayúscula, ¿no? Por eso San Juan, su evangelio, si se fijan, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así comienza el evangelio de San Juan. En otras Biblias dice, en el principio era la palabra, con P mayúscula. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así empieza el evangelio de San Juan. Vean, San Juan no empieza porque era una virgen y estaba en Belén y se le aparece como los sinópticos. No, San Juan se mete de lleno, ya, dice, ya lo repitieron. Yo no voy a repetir, yo me voy ya directo al pensamiento de Dios, al encarnarse y mandar a su Hijo. ¿Lo crees? Síguele. Si no lo crees, pregúntele a la que sabe, ¿no? Pero no podemos perder el tiempo en esta vida, ¿no? Bueno, entonces, ahí están las promesas, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el protoevangelio, las promesas que les hacen a los patriarcas, ¿no? Abraham, a Jacob, dice de Judá, fíjense, dice, ya. Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Neftalí, José y Benjamín. Uno de ellos es Judá, y dice, de ahí va a salir tu descendiente. Bueno, entonces, ahí están las promesas hechas al pueblo de Israel, sobre todo en el exilio, que estaba todo fregado. Bueno, está bien, Dios aprieta pero no ahorca. Te voy a mandar un Salvador. Te va a restituir, te va a devolver tu grandeza. Y no nada más a ti, a todos los hombres. Y bueno, ahí están las profecías mesiánicas. Ese Salvador, acuérdense, va a ser mayor que Moisés. Moisés es el personaje más grande de los judíos. El más grande, no hay otro más grande. Por eso es que no hay tumba de Moisés. Si hubiera tumba de Moisés, todo el mundo iría en peregrinación, cada no sé qué tanto, a darle vueltas ahí. No, no hay tumba de Moisés, porque la única veneración es a Dios, a Dios. Y por eso Moisés, en humildad, nunca revela. Claro, no sabemos que quedó en Tierra Santa. Moisés está en algún lugar enterrado, y a lo mejor cerca del Sinaí. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero esas profecías del Mesías, a eso se refieren, ¿no? Y vean, ahí están en el segundo libro de Samuel, en el libro de Isaías, en varios de Isaías. Ahí está el siervo sufriente, en el libro de Daniel. San Pablo también hace alusión a ella en la primera a los Corintios. San Lucas la menciona otra vez. Los invito, por favor, a que se echen un clavado a estas citas bíblicas, ¿no? Ahora que Feni les pase la repetición de esto. También textos proféticos del envío del Espíritu Santo en Ezequiel, claro, el Espíritu que a esos huesos secos les va a devolver la vida, carne, los tendones, ¿no? En Jeremías también, y los Salmos también.
Pues vean, todo eso está en el Antiguo Testamento. Y la segunda venida de Cristo está en el Apocalipsis y en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, sucesos, situaciones y realidades descritas en la Antigua Alianza, es decir, en el Antiguo Testamento, que conservando su valor histórico, son integradas en otras nuevas o sustituidas en la Nueva Alianza. Es decir, ya pasaron cosas importantes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo siguen pasando. ¿Por qué? Porque empieza la historia de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, donde por supuesto los judíos están incluidos. En primer lugar, tienes lugar ahí en nuestro avión hacia el cielo. Ellos tienen su lugar en premium, ahí están con nosotros hasta adelante. Atrás, en zona turística y económica, van las demás denominaciones que creen en Cristo, pero no están en la iglesia. Pero bueno, están en el avión. Los judíos tienen su lugar en esta nueva alianza, ¿no? Muy bien. Casi todas las verdades que enseña el Nuevo Testamento las encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, por eso el Señor dijo, no vengo a abolir la ley, no la vengo a abolir, le vengo a dar cumplimiento. ¿No? Y hace alusión a la promesa, la alianza, Pascua, todo esto. Los holocaustos, los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguran la inmolación de Cristo. Para acabar pronto, el Cordero Pascual. Cordero Pascual, para que no se muriera el hijo primogénito de los hebreos, tenían que sacrificar un cordero sin mancha, jovencito, bien bonito. Así, ese es Cristo, el cordero, el nuevo cordero. Ya no hay que sacrificar nada, ya hay una sola inmolación de nuestro Señor, su sacrificio por todos nosotros. La circuncisión, ya no tenemos que circuncidarnos, por favor. Bueno, a menos que haya prepucio redundante y pruebas de urología, ¿no? Pero si no, tranquilos. Ahora la identidad de pertenecer al nuevo pueblo de Dios es el sacramento del bautismo. Eres bautizado, estás adentro, estás en la iglesia, ya estás en la caravana que te lleva al cielo. Y todavía muchos dicen, espérate que crezca y a ver si quiere bautizarse. Ajá, vamos a ver si le da tiempo llegar a crecer y le da vida para decidir. No, papá al niño no le pregunta si quiere comer, si le va a cambiar el pañal, si le da de beber, le da. No le pregunta, igual, el bautizo es por tu salvación. Dios me dio la bendición de ser tu padre. Yo te llevo a bautizar porque quiero que te vayas al cielo y que nos vayamos los dos al cielo. Ese es el bautismo. No saber esto es estar pajareando con que lo bautizaré, no lo bautizaré, qué haré, en fin, por favor. Igual, las purificaciones, penitencias, preanuncian de lo que va a ser después la confesión. Y el sábado, el Sabbat, que los judíos hasta la fecha siguen celebrando, nosotros se cambió, la iglesia lo cambia por el domingo, el día del Señor, por excelencia, ¿no? ¿Y por qué no siguió en sábado si es religión judío-cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué no sigue en sábado? Bueno, porque la iglesia también debe tener ya su impronta, debe tener ya su sello característico. Y Jesús le dice, lo que ates en el cielo queda atado en la tierra, lo que desates, ahí está. Si a la iglesia le parece que es en domingo, para acabar pronto, ¿no? Y hay una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Dies Domini, Día del Señor, se les recomiendo. San Juan Pablo II, Dies Domini, Día del Señor, donde él describe la historia y todo. ¿Y por qué la iglesia decide esto también? Porque es el día de la resurrección, fue el domingo, ¿no? La Eucaristía ya viene prefigurada en el Antiguo Testamento en Melquisedec, ¿se acuerdan? Un sacerdote de tiempos de Abraham, de los patriarcas. Ese ya por primera vez ofrece pan y vino. Y todos, ¿y ahora qué? No explican más nada, pero ya ofrece pan y vino. Vean, está en Génesis 14:8, si la buscan y lo encuentran, y también en la carta a los hebreos se vuelve a mencionar. El antiguo, perdón, el Antiguo Testamento anuncia y promete, ¿no? Los profetas anuncian. En el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento, ya se cumplió, ya llegó la plenitud de los tiempos. El Antiguo Testamento presenta situaciones que no se entendían, pero ahora con Jesús ya se sabe para qué es la ley, para qué es la oración,
¿Por qué es importante la liturgia? Nada de que yo rezo con Dios, yo me entiendo con Él, no necesito ir a la iglesia ni un tiempo. Ahí se dice, porque Dios tiene una casa y en su casa se entra, se viste de una manera y se comporte uno de esta otra manera. Esa es la liturgia. En el Antiguo Testamento nos dicen cosas que en el Nuevo Testamento les reconocemos su valor y su actualidad, ¿no? Sobre todo para la catequesis bautismal. Lo que les decía, se cambia la circuncisión ahora por el bautismo. Las verdades que contiene la Biblia se iluminan en armonía. Este principio interpretativo se conoce como analogía de la fe. La escritura se explica e interpreta con la escritura, pero esto ya es fruto de mucho estudio, ¿eh? Quiero decirles. ¿Y cómo nosotros aprendemos esto? Siguiendo las concordancias. Por eso yo los invito, que si tienen su Biblia con concordancias, échense un clavado a eso. Y van a ver qué hermoso es comprobar que la escritura se explica y se interpreta con la misma escritura. Vean. Bueno, pues es fruto de muchos siglos. Esto si yo se los digo aquí rápido en unos segundos, llevó años y años y años a estudiosos, ¿eh? Sangre, sudor y lágrimas les costó para poder llegar a esas conclusiones, de las que nosotros hoy disfrutamos como herederos. Solo a la luz de la revelación plena de Dios en Cristo es posible reconocer esa armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento e incluso cuáles son esos libros sagrados, ¿no? Los que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. En los pasajes más ambiguos, hay pasajes difíciles, ¿eh? Se debe consultar la regla de la fe, que se toma de los lugares más claros de la Escritura y de la autoridad de la Iglesia, es lo que les decía. Esos pasajes difíciles, preguntarlos con toda confianza a quien más experiencia tiene, ¿no? En nuestro caso, tenemos a un biblista entre nosotros, ¿no? Está el padre Mario y el padre Gustavo. El padre Gustavo, ahí donde lo ven, es autor de un libro de teología bíblica y sabe mucho, es maestro en el seminario. Entonces, por favor, pregúntenle. Yo le pregunto, padre, no puedo. El padre cree que voy a confesar. No, padre, no vengo a confesar, le vengo a preguntarle sobre estas cosas. Y no saben cómo salgo iluminado. Padre Gustavo, se los recomiendo ampliamente. Pues eso es lo que hoy tenía para ustedes. Estamos a tiempo. Preguntas, comentarios, ¿qué les pareció lo que hoy revisamos? La continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oye, José Luis, ¿Qué pasó, yo Ángel? quería preguntar algo, algo así como actual. Mira, en el Antiguo Testamento hay profecías, ¿no? De que va a venir el Mesías y lo que va a acontecer. Como que van revelando el plan de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, aparte de Juan, en el Apocalipsis, ¿hay más profecías o ya no se dan? Digo porque vaya, es que hoy en día veo a muchos amigos muy preocupados porque ya hay un padre por ahí que, Rodríguez, que dijo que se va a acabar el mundo y ha dicho una serie de cosas y, y pues ya se cumplieron 2 fechas y pues nomás no pasa nada, ¿no? Y Dios y Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, lo que tienen que hacer es estar preparados, pero yo veo a muchos amigos. Realmente ya hasta me preocuparon mis amigos, ¿no? Porque yo les digo, ocúpense, hagan un plan de vida y ejecuten el plan de vida. Y si se les acaba el mundo, pues se acabó. Pero no anden con la zozobra y andan juntando alimento y andan haciendo una serie de tarugadas que digo, híjole, eso ya como que ya rayan en otra cosa, ¿no? Y ¿hay algún lugar en la Biblia donde pueda hablar sobre este tipo de situaciones? Sí, Ángel, fíjate bien, qué bueno que tocas ese punto, porque este problema no es nuevo, Ángel, no es de hoy, aunque ya se ve que en en todas épocas se cuecen habas. Esto ya había pasado en tiempos de nuestro Señor. Fíjate, San Pablo incluso, y los primeros cristianos, ellos pensaban que la venida del Señor era inminente, ¿eh? Quiero decirte. Ellos pensaban que la venida del Señor era inminente y estaban muy pendientes de esa segunda venida. Muy Sí. pendientes, como no, como tú bien dices,
llegaron los 100 años, murió San Pablo Mártir, murieron los apóstoles y no pasó nada. Pasaron los primeros 100 años, los segundos 100 años, y todo pasaba. Ni venía el Señor y los cristianos la pasaban verdaderamente mal con las persecuciones de los emperadores romanos. Entonces, esa venida como que se hacía justa. Señor, ya ven, por favor, ven, Señor, no tardes. Nos están matando aquí en el circo romano, nos están masacrando, por favor, Señor. Entonces, fíjate, en esas condiciones tan apremiantes, el plan de Dios continúa y nos sigue enseñando que es cuando Él quiera, cuando Él quiera, cuando Él decida. En el Apocalipsis es el único lugar donde se habla de las condiciones del fin del mundo. Pero San Pablo habla ya de la segunda venida de nuestro Señor, y como tú dices bien, hay que estar preparados. Y les menciona la parábola de las vírgenes necias y varias cosas, ¿no? Sí. Entonces, hay una situación cultural muy interesante que se llama milenarismo. Y si dijeron, bueno, si la venida de Jesús no va a ser a los 100 años o a los 200, a los 1000 años. Entonces, en el año 1000 después de Cristo, surgió otra vez inquietud muy fuerte, ¿eh? Y la iglesia tuvo que tomar la palabra y decir, esperen, no sean como los paganos que viven sin esperanza y entonces nada más están al pendiente de los acontecimientos de la historia y están angustiados. No. Entonces, el milenarismo, eso es lo que preconiza, que el fin del mundo es inminente y ya. En el año 2000, otra vez surgió el boom del milenarismo. Y surge de varias maneras, ¿eh? Directas, así como tú ahorita me acabas de decir, e indirectas. ¿Cómo son indirectas? Con las películas de catástrofes, ¿se acuerdan? Sí, claro. El día Claro. después de mañana, el día de la independencia, que vienen los ovnis y que ahí acaban con las ciudades. Todo eso son ideas milenaristas que nada más hacen ruido y bueno, nos ponen a interpretar de una manera equivocada esa segunda venida del Señor, que es cuando venga. Esa segunda venida del Señor, en primer lugar, es para nosotros, abusados. Es para nosotros en un juicio personal. Es para cada quien. Ustedes y yo vamos a tener nuestra segunda venida. Y ahí nuestro Señor va a ser nuestro juez. Rico en misericordia y en piedad, pero con una y ya no va a haber de que no, estamos en tiempos de eternidad. Entonces, ¿qué te aconsejo, Ángel? Que hagas, lee lo que se hacía en los primeros cristianos, lo que hacía la iglesia y los padres de la iglesia para responder a esas inquietudes, a esas zozobras de esos primeros cristianos que ya vivían angustiados y apremiados por la segunda venida del Señor. ¿Mm? Y el fenómeno se llama milenarismo. Búscalo si quieres, ¿no? Milenarismo. Y lo Ok, que la iglesia contestó al respecto. Gracias. gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a dar gracias por esta mañana? Disculpen un poquito el retraso. Ángel, aprovechando que estás ahí, ¿quieres dar gracias en nombre del grupo por esta mañana, por favor? Sí, claro. Eh, Podíamos dar gracias con las 3 Aves Marías de pureza. ¿Qué les Claro, parece? Sí. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por Señora por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por su asistencia, por su atención y nos vemos primero Dios de aquí a 8 días. Cuídense mucho. Gracias, José Feliz fin de Luis. semana a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dejamos de grabar.